hambre de ti, Señor. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de ti, del Dios vivo, del Dios verdadero. Clamamos, oh Señor, este pueblo, esta iglesia que es tuya, la iglesia del Batán, clama en estos momentos a ti. Tenemos hambre de ti, hambre que duele si es que no nos saciamos de ti, Señor. Humildemente te pedimos, oh Dios, esa manifestación de tu presencia, ese destello de tu gloria. Si tu presencia no está con nosotros, dijo Moisés, no vamos a salir de este lugar. Tu presencia, oh Dios, nos da sentido a nuestra existencia. Sabemos por qué estamos aquí, a dónde vamos, cómo enfrentar los desafíos de la vida. Sin tu presencia no podríamos movilizarnos siquiera. Y es tu presencia la que te pedimos hoy, que nos permita, oh Señor, abrir tu palabra. Y al abrir tu palabra, recibir revelación que de ti viene. Queremos, como creyentes, como miembros de esta iglesia, el Batán, tener autoridad para decir que somos creyentes. Y tener autoridad implica que se haga realidad tu palabra. No solamente que la podamos escuchar, sino ponerlo en práctica y desarrollar disciplinas espirituales para crecer, para madurar en ti. El mundo, Señor, necesita de iglesias firmes, columnas y fundamentos de la verdad. Y esta nación necesita iglesias cuyos miembros se manifiesten en su vida cotidiana como columnas y fundamentos de la verdad. Y extender tu reino, reino tuyo que es de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Pedimos, oh Dios, que nuestro corazón esté en paz para recibir el mensaje de tu palabra. Toma nuestras cargas, libera nuestras preocupaciones, limpia, Señor, todo lo que no esté correcto delante de ti, para que no haya obstrucción de ninguna naturaleza, para que tu palabra, al ser expuesta, llegue a nosotros y marque nuestra vida. Toma la vida de los enfermos, Señor, de nuestra congregación, de los que están pasando dolor, preocupación, de los que están aquí enfrentando la enfermedad, de los que están en casas, oh Señor, en el lecho del dolor. Oramos en especial por los niños del Hospital Militar, del Hospital Baca Ortiz, de los hospitales en general. Niños, nuestra herencia, dada por ti, Señor. Permite que esta mañana, oh Dios, podamos disfrutar de la revelación por el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor.
Muy buenos días con todos ustedes, con los que estamos aquí, con los que nos escuchan a través del YouTube. Que Dios bendiga este tiempo especial que iniciamos estudiando el libro de Hebreos. Habíamos terminado de revisar el libro de Santiago y esperamos, por supuesto, que de lo que aprendimos de este libro de Santiago lo pongamos en práctica. Recuerden los principios que de ese libro aprendimos, que no debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. No es fácil acordarse todo lo que se aprende a través del texto. Por esa razón, esta iglesia del Batán anhela que cada uno de nosotros podamos ir anotando de cada capítulo que estudiamos 3 principios del texto bíblico que nos muestre cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Si anotamos en nuestra Biblia, en nuestro cuaderno, lo que nos está revelando, tendremos la opción de recurrir al texto cuando estemos pasando por alguna dificultad. Queremos pedirles a cada uno de ustedes que el libro de Hebreos se convierta en un libro hermoso, porque como vamos a ver sus características, tiene algo especial este libro de Hebreos que nos va a permitir aprender de la mejor manera. El libro de Hebreos no solamente presenta a Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec o de la misma naturaleza de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, sino que vamos a ver que este libro de Hebreos el Espíritu Santo lo diseñó y le puso un autor que, aunque no se sabe exactamente quién lo escribió, muchos consideran que fue también Pablo, otros no, pero este autor, quien quiera que haya sido, tuvo la habilidad de presentar a Jesucristo con un perfil exquisito en su belleza literaria. Logró unificar el Antiguo y el Nuevo Testamento y pudo presentar que Jesucristo es superior a los ángeles, a todos los profetas, a Moisés y Aarón, pero ese mismo Jesucristo que por un poco de tiempo fue hecho poco menor que los ángeles para ir a la cruz y morir por nosotros y purificar de esa manera nuestros pecados. Frente a esto, que quisiera pedirles que le pongan empeño, le pongan ganas en estudiar el libro de Hebreos. Desde un tiempito, cada capítulo de este libro, disfrútenlo, anoten, escriban, comenten. Van a ver ustedes que al final de los 13 capítulos, su vida será completamente diferente. El libro de Hebreos tiene las siguientes características. Le presenta quién es Jesús. Es un escáner, por así decirlo, utilizando este lenguaje actual. Es un escáner, una radiografía profunda de la persona de Jesucristo. Le vamos a conocer a Jesús de una manera muy cercana. La segunda característica que tiene este libro es que a lo largo de estos capítulos Él se muestra lo que hizo por nosotros. Vamos a verlo de manera muy detallada, lo que Él hizo por nosotros. Pero a su vez, en la expresión
que el autor del libro de Hebreos muestra lo que Él hizo por nosotros, nos presenta el desafío de qué nos pide Él que hagamos nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros por Él? Si Él nos muestra lo que hizo por nosotros. Y uno de los aspectos para mí muy hermosos es que en el capítulo 13, al final del texto, en el verso 21 dice: os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y termina diciendo amén. Por lo tanto, este libro nos permite que nos preparemos para toda buena obra, para la gloria de Él. Entonces, son estos 4 aspectos que vamos a visualizar dentro de las características que tiene este libro de Hebreos. ¿Cómo hace el autor para que esto se cumpla? ¿Cómo hace el autor? Usa la comunicación, presentando a Jesucristo como el comunicador por excelencia. Nosotros manejamos este tema de la comunicación, porque es casi a diario que intentamos usar. Pero si nosotros somos sinceros, podemos hablar mucho, decir mucho y comunicarnos poco. ¿Estaríamos de acuerdo que algo así puede suceder? Hablamos mucho y nos comunicamos poco. ¿Cómo utilizar la comunicación como un excelente medio para dar a conocer un mensaje? Y eso es lo que vamos a aprender durante este tiempo que estamos estudiando este precioso libro. El libro de Hebreos también usa principios de la ciencia para demostrar la veracidad de Dios. Somos una iglesia, el Batán, donde hay mucha gente profesional, gente que estudia, que investiga, que analiza. Este libro de Hebreos tiene la particularidad de que deja sentado principios que si los científicos utilizarían este libro, se hubieran acercado con mucha más rapidez para descubrir la ciencia y las leyes del universo. Este libro es maravilloso en ese sentido y le utiliza a Jesucristo como el autor de toda la creación del universo. Por esa razón realmente este libro es precioso y vamos a ver algunos puntitos al respecto. También, para efectos de mostrar la veracidad de la persona de Jesucristo, utiliza el libro de Hebreos los hechos de la historia, porque como les decía, el autor de este libro unifica, enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y narra historias del Antiguo Testamento, hechos de la historia, donde ese Jesús que le conocemos nosotros más desde la perspectiva del Nuevo Testamento, se le ve a ese Señor Jesucristo también que ha caminado a lo largo del Antiguo Testamento. Vamos a verle a Jesucristo caminar en la historia del Antiguo Testamento. Eso es una maravilla. Pero también este libro tiene una característica especial. Usa la naturaleza de la cultura. Vamos a ver bastante la cultura hebrea. Y podemos comparar con la cultura en los tiempos de Abraham, por ejemplo. ¿Cuáles son las características de la naturaleza de esa cultura? ¿Y qué cosas en el tiempo actual de nuestra cultura deberíamos nosotros aprender? Para que en medio de la realidad en que nosotros estamos viviendo, el poder aplicar los principios de este precioso libro escritos ya 2000 años antes.
Y la quinta característica de este libro de Hebreos es que vamos a utilizar lo que es una ley espiritual, que en base a la fe vamos a poder percibir cómo entender la verdad de la naturaleza de la realidad. Cómo entender a través de la fe y una ley espiritual la verdad de la naturaleza de la realidad. Eso nos va a dar un enfoque un poco como diferente de todo lo que nosotros necesitamos en el tiempo actual. Creemos y creo firmemente que en el tiempo actual, ya que las tendencias es que en base a la ciencia, en base a la tecnología, hacer a un lado los principios de Dios y considerar que este libro es un libro viejo, sin validez, que está hecho para la gente antigua, para los dinosaurios, como alguien lo mencionó. Nosotros como iglesia tenemos que demostrar la validez de la Escritura en el tiempo actual, utilizando la razón, utilizando la investigación, pero una ley espiritual basada en la fe nos permitirá, insisto, en poder darnos cuenta cuál es la verdadera naturaleza de la realidad. Por lo tanto, y espero que se hayan motivado para que ustedes puedan visualizar el libro de Hebreos de la mejor manera y disfrutarlo. Vamos a ver los dos primeros capítulos del libro de Hebreos. Estos dos primeros capítulos del libro de Hebreos presenta las siguientes características. A Jesús como comunicador, como mensajero de Dios, y vamos a analizar en los textos respectivos. A Jesús como creador del universo, fíjese usted, Jesús como creador del universo, y vamos a analizar algunos versículos al respecto. A Jesús superior a los ángeles. Vamos a darnos cuenta que en ese tiempo el autor del libro de Hebreos se dio cuenta que en el ambiente en el cual estaba, la adoración a los ángeles se convirtió en una doctrina que distorsionaba la realidad. Y a través de este capítulo 1 y 2, lo que presenta este libro es que Jesucristo es superior a los ángeles. Vamos a analizar también que ese Jesús comunicador, creador del universo, superior a los ángeles, es el autor de la salvación. Y no hay nadie como Él, nadie como Él. Y que a veces nosotros no nos damos cuenta y no apreciamos la salvación que tenemos. Y en el capítulo 2 vamos a aprender cómo plantea el autor que es un enorme riesgo descuidar la salvación recibida por parte de Dios. Y la quinta parte de los dos primeros capítulos vamos a verle a Jesús como aquel que entiende el dolor, porque Él vivió y aprendió a obedecer por medio del sufrimiento. Pero no solamente el sufrimiento físico que Él sufrió en la cruz, sino el sufrimiento del corazón por ver que podía perderse la opción de que el mundo sea salvo por una muerte prematura del Señor Jesucristo. Frente a todo eso pueden darse cuenta que solamente los dos capítulos que vamos a analizar son maravillosos y esperemos que le tomemos de la mejor manera posible. Muy bien, presentado el esquema, lancémonos a ver la primera parte de Jesús, el comunicador. Vamos a nuestra Biblia, por favor. Insisto en que vayan rayando, por favor. La Biblia debe estar con el tiempo arrugadita, tachadita, ¿no? Usada, por así decirlo. Mire lo que dice el texto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se muestra aquí como un relato de la historia, y así lo explica el Antiguo Testamento, que Dios utilizaba a los profetas para dar a conocer el mensaje de Dios. Pero ahora, en los postreros tiempos, menciona el autor de Hebreos, que Dios quiso utilizarle a Jesús para que sea Él el comunicador del mensaje de Dios. Y aún más menciona ahí, respecto al Hijo, a quien constituyó heredero de todo, de todo. Y a este Jesús como comunicador le vamos a analizar un poquito con más detenimiento. Jesús comunica el ser de Dios a través del poder de su palabra. Lo hizo así en el tiempo en que Él estuvo en el ejercicio de su ministerio. Comunicó el ser de Dios a través de su ministerio. Él se convirtió en la fuente, en el enlace maravilloso de la esencia de lo que Dios es a través de su vida. Él no habló acerca de Dios. Él era el mensaje viviente de la esencia de Dios, que es distinto, que es muy diferente. El libro de Juan, en el capítulo 1, habla fuertemente este mismo concepto de la siguiente manera. Capítulo 1 del libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Nota lo que hablaba un poquito antes, en donde este libro de Hebreos unifica Antiguo y Nuevo Testamento, y este libro de Hebreos describe el andar de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cómo anduvo Jesús a lo largo del Antiguo Testamento? Y una figura que vamos a ver en el tiempo respectivo, Melquisedec, rey de Salem, cuando analicemos el punto. Y dice el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús comunicó la esencia del Dios Altísimo a través de su vida y utilizó estos dos atributos del mensajero, la gracia y la verdad. Nosotros no somos hábiles para comunicarnos. ¿Están de acuerdo que sea así? ¿Somos hábiles para comunicarnos? Si queremos decir la verdad, se suele utilizar esta expresión: yo no tengo pelos en la lengua. ¿Sí? Cuando la gente dice yo no tengo pelos en la lengua, ¿qué significa? Que lo dice nomás, ¿verdad? Sin ninguna gracia. Y se convierte en una desgracia. Porque puede decir la verdad. Y podemos decir la verdad, pero si no le decimos con gracia, no comunicamos. La comunicación, permítame decir esto, es la virtud por medio del cual el emisor del mensaje llega al receptor con el mensaje, transformando al receptor de la misma manera que el mensaje le transformó al emisor. Entonces, el emisor comunica y el receptor escucha el mensaje y es transformado por la habilidad y esencia
del mensajero. Eso es comunicar. Les decimos a nuestros hijos, haz o tal cosa, y le podemos decir la verdad, pero muchas veces marcamos sus vidas porque le decimos tonto, estúpido, le golpeamos. ¿Sucede o no sucede eso? Porque decimos la verdad sin gracia, sin amor. El niño no aprende, no cambia. No fue comunicado adecuadamente el mensaje. Pero también es un problema del otro sentido, ser permisivos, que comunicamos gracia sin verdad, ocultando la verdad, y tampoco obtenemos el resultado que queremos. Lo que nos habla Jesús es que debemos comunicar la verdad con gracia, porque de esa manera se producirá transformación. Pero yo puedo decir a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, quiero que me escuche bien esto, yo puedo decir la verdad con gracia y no producir cambio directo. ¿Saben por qué? Porque yo debo comunicar la gracia y la verdad no como algo que yo sé, sino como algo que vivo. Yo no le puedo decir al padre, el padre al hijo, oye hijito, con gracia, oye hijito, no fumes, te hace daño el tabaco. Le está diciendo la verdad, le está diciendo la gracia. Pero el padre lo está diciendo con un cigarrillo en la boca. ¿Nota? Puede decir la gracia con gracia y con verdad, pero no lo está viviendo. Jesús vivió todo lo que dijo. Vivió todo lo que dijo. Y es la gran diferencia. Gracia y verdad, por lo tanto, como medio para transformación. Que Dios nos ayude a entender eso. Entonces, la primera parte del libro de Hebreos se abre un panorama, se abre una ventana, por así decirlo, para percibir que la forma como se va a presentar Jesús como el mensajero de Dios con gracia y con verdad, para mostrar al ser humano la esencia de Dios a través del estilo de vida que Jesús tuvo cuando vino acá a ejercer su ministerio. Segunda característica de los 2 capítulos del libro de Hebreos: Jesús, creador del universo. Miremos por favor algunos versículos. En el capítulo 1, verso 2, que ya lo leí, le vuelvo a leer: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo. Y aquí se puede desarrollar un montón de conjeturas, porque la ciencia podrá decir: no acepto eso de manera directa, porque tiene que demostrarse a través de la investigación y los estudios de la ciencia. Pero dice el texto que hizo el universo. Por lo tanto, este universo que nosotros vemos, tenemos, lo palpamos, que solamente todo este vasto universo, dicen los especialistas, que la materia en sí es solamente el 4 al 5% de todo el universo existente. Un 23% hay materia oscura y su diferencia en energía oscura. Y solo lo que vemos es apenas un 4 o un 5%. La palabra universo, en el Antiguo Testamento, las diferentes traducciones de la Biblia utilizan 25 veces la palabra universo. En el Nuevo Testamento, 17 veces.
En especial la traducción en lenguaje actual utiliza bastante la palabra universo. Reina Valera, NBI, usa la palabra universo en el libro de Hebreos. La traducción Dios habla hoy no utiliza la palabra universos, utiliza la palabra mundos, mundos en plural. Aquí describe el libro de Hebreos principios fundamentales que si los científicos que hoy existen, en especial de los 1900 en adelante, donde surgió la física cuántica, si hubieran utilizado estos textos bíblicos que ya fueron escritos 2000 años antes, se les hubiera facilitado, por así decirlo, el desarrollo de las leyes que ellos han formado. Mire lo que dice el verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los principios son obra de tus manos. ¿Por qué digo que si los científicos hubieran visto en este texto? Porque recién, hace una par de décadas de años, cuando Hubble puso su telescopio y se dio cuenta recién el mundo entero, que el universo no es estático, que sigue desarrollándose, sigue creciendo y las constelaciones se siguen desarrollando y van a muy altas velocidades, recién se descubrió eso. Pero dice aquí que en el principio fundaste la tierra. Eso implica que el universo tenía un principio. Lo que en el mismo tiempo de Einstein se conocía que el universo siempre existió. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Pero este texto lo muestra que hubo un principio. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dice así el texto. Verso 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ya el libro de Hebreos me dice que los cielos y la tierra no van a permanecer, van a perecer. Eso implica que esta tierra, que los cielos van a ser cambiados, van a ser transformados. Y el libro del Apocalipsis varias veces lo menciona, Isaías igual, que habrán nuevos cielos y nueva tierra. Y lo interesante es que en este descubrimiento se admiran los físicos que si las velocidades con que se alejan las constelaciones no tienen la velocidad apropiada, por la enorme fuerza gravitacional, estas se detendrán y empezará a colapsarse el universo. Interesante lo que se menciona, pero ya la Biblia lo ha especificado así. Hebreos 2:10, mire lo que dicen. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Un gran punto que los científicos luchan es ¿qué causó todo? Ahora ya se sabe que el universo tiene un principio. Ya la ciencia acepta que el universo tiene un principio. Y el Big Bang es algo que como creyentes no debemos hacer a un lado. Porque bien se puede demostrar lo que significa el Big Bang en base a los principios de la Escritura. Pero el gran tema para los científicos es ¿cuál es la causa de todo esto? ¿Cuál es la causa de todo esto? Y aquí dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Esto es maravilloso, hermanos. Yo le tengo escrito y wow, digo yo, ¿por qué? Porque el texto que dice, porque todas las cosas por él subsisten, y el movimiento planetario, el movimiento de las galaxias, nuestro mismo sistema planeta Tierra, ¿por qué subsiste? Los científicos lo único que han hecho es conseguir crear las fórmulas para determinar cómo funcionan las cosas, pero no han creado el fenómeno como tal. El fenómeno ahí está. Por él subsisten, por nuestro amado Señor Jesucristo.
por Él subsisten. Miren lo que dice Hebreos 11:3. Estoy leyendo el texto bíblico. Esto es algo espectacular. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe. Pero luego dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso implica que el origen del universo comenzó de la nada. Y recién hoy se sabe a través de la ciencia que es así. Pero ya Hebreos lo dijo 2000 años antes, que lo que se ve se inició con lo que no se ve. Todo lo hizo Jesús, dice Juan, como ya leímos en el verso 3. Y el Génesis, capítulo 1, verso 1 dice: y Dios creó los cielos y la tierra. Me voy a tener un poco y quiero pedirle su atención un poco, porque voy a utilizar un lenguaje técnico, pero para percibir cómo los hombres de ciencia no parten, como nosotros, de la veracidad de Dios a través de su palabra, sino que investigan las leyes de la naturaleza e intentan, a través de descubrir las leyes de la naturaleza, descubrir de dónde nosotros salimos, de dónde surgimos nosotros. Creo que todos nosotros sabemos ahorita que usted y yo somos hechos de moléculas, de átomos. Todos nosotros sabemos eso. Más aún, todos nosotros se entiende que sabemos que somos el 99% de nuestro cuerpo es vacío. Vacío. Pero ¿cómo está vacío si mi dedo no puede penetrar la mano? Yo soy vacío. Soy onda y soy partícula a la vez. Pero como vibran a la más alta frecuencia, 1 por 10 a las 58 veces por segundo vibra todo mi cuerpo, parece que soy sólido. Nada más. Pero soy un vacío. Hubo un hombre, Paul Dirac, inglés, nacido en 1902. Murió en 1984, de 82 años. Ateo. Físico, ingeniero, un hombre realmente dedicado a la ciencia. Al observar las leyes del universo, él presentó una ponencia y dijo: el universo está hecho de las partículas elementales, 4 que existen, y que debe ser formulado el origen de todas las cosas a través de leyes matemáticas que muestren belleza, decía él, dijo él, porque ya murió, dijo él. Y descubrió una fórmula de cómo operan el mundo microscópico, para mostrar de cómo operan esos elementos, esos quarks, neutrinos, electrones, que usted y yo formamos parte, están modulándose a través de una ecuación que debe ser hermosa, decía él. Ateo, por favor. Él fue ateo. Desarrolló la ecuación que muchos, cuando salió a la luz, lloraron. Lloraron. La ciencia derramó lágrimas de emoción al ver que se podía encontrar una fórmula que tenía 4 niveles de belleza en simetría. La belleza rotacional, ¿qué significaba esto? Que la ecuación no cambiaba sus características de cómo funcionan los electrones, los neutrinos, etcétera, no cambiaba si es que el eje de referencia podía estar girando. La ecuación no cambiaba. Ahí había simetría, ahí había belleza. Y todos los científicos aplaudieron.
También pudieron verse en esa ecuación que había una belleza de traslación. Eso implicaba que si los sistemas de referencia se desplazaban en el análisis del movimiento de estas partículas elementales, se desplazaban, esa ecuación no cambiaba. Y toda la ciencia aplaudió, porque era una belleza al descubrir esa simetría que había en esa fórmula. Pero tenía que conectarse con Einstein, con Lorentz. Y el pobre Einstein, ¿no?, que él seguía la posición de que él aceptaba un Dios que formó un universo bello, lleno de simetría, de simplicidad y profundo. Él creía en el Dios de Spinoza, no Espinosa, Spinoza. En el Dios que mostraba la belleza de la naturaleza, pero Einstein no creía en un Dios personal. Y la mayoría de físicos teóricos creen en ese Dios Spinoza, no en un Dios personal como creemos nosotros. Para Newton, para Einstein, como el tiempo no es absoluto, es relativo, con su mente brillante descubrió esto y Lorentz lo formuló, le puso una fórmula que me da un poco de chiste, sinceramente, porque la Biblia a Pedrito, el apóstol Pedro, el pescador, él escribe en un término de revelación que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Texto bíblico, 2000 años antes. Esa descripción podemos demostrar fácilmente que ese texto muestra que la velocidad de la luz es absoluta y que el tiempo no es absoluto sino es relativo. Ese texto bíblico lo muestra y es la base para descubrir el valor de la velocidad de la luz. Lo dijo Pedrito, Pedrito el pescador. Entonces debía haber una simetría también en esa ecuación entre el tiempo y el espacio, y la encontraron y todo el mundo aplaudió. Luego se dieron cuenta que debía haber otra simetría, otra belleza, la simetría que tenía que ver con los campos magnéticos, la simetría de Gauge, no Gauge, que tiene que ver con la manifestación electromagnética de las partículas, que cuando éstas giran, la ecuación no cambiaba. Y todo el mundo aplaudió. Y se presentó un problema, que es la parte que quisiera compartir. Se presentó un problema, porque analizar todas las ecuaciones, y los científicos disfrutaban de esas ecuaciones con sus transformaciones que hicieron, demostraron que había un problema ahí, porque había una parte especial donde se rompía la belleza de la simetría, porque aparecía un término infinito. Y si había un término infinito, decían la masa es cero. Y si la masa es cero, ¿cómo existe este universo? Algo está mal, algo está sucediendo. Porque esa ecuación mostraba que la masa podía ser cero y surgió el concepto de infinito. Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo se descubrió. Un japonés descubre lo que es el infinito. Y empiezan a investigar, empiezan a estudiar. Y se dan cuenta, y espanto de espanto para todos, que esa ecuación hecha por Dirac con algunos ajustes rompía la belleza de la simetría. Y cuando se rompía la belleza de la simetría, se generaba algo especial que existía y que no lo veían todavía, que producía la existencia de la masa. El famoso bosón de Higgs, partícula de Dios, que fue descubierta recientemente. Y Higgs recibió el Premio Nobel de Física. Y nuevamente se convierte esa fórmula con sus ajustes en que tiene belleza de la simetría y da una contestación de cómo fue estructurado el universo. Pero es solamente formulación. Pero el mundo existe y usted y yo somos y estamos aquí. Quiero mostrar con esto que los textos bíblicos muestran los principios que los científicos deberían tomar para entender cómo fue estructurado el universo.
Pero ese Cristo, ese Señor Jesucristo, que hizo el universo, desde las partículas elementales hasta los grandes cuerpos, ese mismo Jesucristo tiene las siguientes características a la vez: superior a los ángeles. El verso número 4, mire lo que dice, hablando de Jesús: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Voy a hacer un ejercicio. ¿Usted tiene el ángel de la guarda? ¿Sí? ¿Usted, mi hija, tiene el ángel de la guarda? No. ¿Usted, mi hermana? Más o menos. ¿Usted, Jimenita? No, chispas. Si yo hago la pregunta, ¿quiénes de ustedes sienten que tienen su ángel de la guarda? Recuerden, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Todo el mundo sabe qué se hacen. Todo el mundo sabe. Pero lo viven con la conciencia de que hay un ángel de la guarda. Medio que sí, medio que no. Esto multiplicado por 1000 había en esos tiempos antiguos. Era una lucha de entender muy bien qué rol juegan los ángeles. Y la gente empezó a adorar a los ángeles y le dejaron a un lado a Jesús. Por eso el libro de Hebreos presenta que Jesús es mucho mayor que los ángeles. Pero miren, por favor, quiero que escuchen con cuidado los siguientes textos que vamos a analizar. La Biblia sabe, y en Hebreos 1:6 dice lo siguiente: otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, Hebreos dice que los ángeles que existen, que son reales, sino ¿qué pasó con el ángel Gabriel? Los que existen están hechos para adorar a Dios y a Jesucristo. Entonces los ángeles adoraban a Jesucristo. Por eso Jesús es superior a los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Verso número 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son agentes morales libres, incorpóreos, sin cuerpo, pero agentes morales libres para tomar decisiones. Por eso Satanás tomó una mala decisión, siendo un agente moral libre, y pasó lo que pasó. Y aquí viene la revelación, así es que hoy van a cambiar, cuando salgan de aquí van a ser diferentes. Hebreos 1:14. Les leo desde el 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? Les dijo así de Jesús, mostrando que es superior a los ángeles. Luego dice: no son todos los espíritus ministradores. O sea, los ángeles son espíritus que sirven, ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por lo tanto, mi hermana querida, ¿tiene usted su ángel de la guarda? ¿Qué tal ahora, no? ¿Somos herederos de la salvación? Por lo tanto, Dios envía a sus ministros para que nos sirvan a los que somos herederos de la salvación. ¿Qué tal eso? Miren que no sabemos muy bien las cosas. Pero mucha gente actualmente también adora ángeles. Les rinden tributo y adoración, y eso es lo que está mal. Los ángeles son ministros, los que sirven a los que son herederos de la salvación, a nosotros. Qué maravillosa forma de presentar Jesús más que los ángeles. Pero llega la cuarta parte. Esto es lo más espectacular que se puede ver. Que ese Jesús, Jesús,
el comunicador del mensaje de Dios. Jesús, creador y hacedor de todo el universo, visible e invisible, de las partículas elementales, de los grandes cuerpos celestes. Jesús, hecho mayor que los ángeles, donde los ángeles le rinden tributo y adoración a Él, es Él el autor de la salvación. ¿Qué dice el verso 3 del capítulo 1? Leyéndole completamente. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por favor, aquí hay que detenerse. Y que dice, Señor, ¿qué estás diciendo? Que ese Jesús, creador del universo, purificó mi pecado por sí mismo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si eso hizo Jesús, creador del universo, mayor que los ángeles, ¿cómo le hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Capítulo 2 del libro de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos resbalemos, que podemos caer. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Dice el texto. Hebreos 2:2. Me voy a pasar a explicar un poco más mejor Hebreos 2:9 por el tiempo. Dice, y aquí por favor pongan atención. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Deben protestar o no? A ver, ¿protestan o no? Claro que deben protestar, porque algo está mal, o parece que está mal. Porque en el verso 4 del capítulo 1 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el verso 9 del capítulo 2 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, y a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Yo me rasco la cabeza, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Porque un verso dice en una parte que Jesús fue hecho superior a los ángeles, y en el siguiente capítulo poco menor que los ángeles. Vamos a rebobinar. Rebobinar es esto, ¿no? Vamos al capítulo 2 del libro de Hebreos. Dice aquí el texto que ya se leyó, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Quiero hacer una introducción porque esto es de suma importancia, entender. Mateo, en el capítulo 7, hablando Jesús, dice, los que hacen y obedecen en forma práctica la palabra de Dios, es como ese hombre sensato que construye su casa, su vida, sobre la roca. Vendrán vientos, tempestades, y la casa va a permanecer. A diferencia del insensato que construye su casa sobre la arena. Vienen los vientos, las tempestades,
y lo destruye, y grande será su ruina. Dice así el texto. Capítulo 7 del libro de Mateo, versos del 24 en adelante. Pero luego dice, cuando la gente le escuchó a Jesús, le aceptaron, porque él hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Así termina el texto. Los maestros de la ley hablaban sabiendo lo que dicen, pero no tenían autoridad, porque no obedecían la palabra de Dios, no eran hacedores de la palabra de Dios. Y quien tiene autoridad es aquel que hace realidad la palabra de Dios en su vida. El que es hacedor de la palabra es el que tiene autoridad, el que es hacedor de la palabra. Por eso el texto, y voy encaminando del capítulo 2, dice: ¿cómo escaparemos del juicio si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Por qué descuidamos esta salvación tan grande? Porque no nos damos cuenta lo que es vivir en autoridad y ser hacedor de la palabra de Dios. En el capítulo 2 del libro de Hebreos, verso 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la obra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies. Hebreos repite el Salmo 8 de David. Es igualito. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice. Lo hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra, y le hiciste Señor sobre todos los animales que están en la tierra, las aves del cielo y los peces que nadan en el mar. Qué grande es tu nombre sobre toda la tierra, termina así el Salmo 8. Y aquí le presenta y ratifica el autor de Hebreos cómo Dios hizo al hombre, poco menor que los ángeles. Pero luego le traspasa a una realidad que es exquisita para comprenderle. Para ello entendamos lo que pasó en Hebreos del capítulo 5, verso 7. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Wow! A ver, ¿qué quiere decir esto? Pero repito, y Cristo en su día de su carne ofreció súplicas y ruego al que le podía quitar la vida o librar de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Este texto, por lo tanto, no es el de la cruz, no encaja, porque en la cruz Jesús murió, como todos nosotros sabemos. ¿Dónde encaja este verso? En Getsemaní, cuando Jesús, orando, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice el texto que Jesús estaba sudando sangre. Y dice el texto que entró en agonía. Estaba por morir Jesús. ¿Y cuál fue su clamor en lágrimas al Padre? Papá, me estoy muriendo prematuramente. Yo vine acá a disfrutar de la muerte en la cruz y estoy muriendo prematuramente. No voy a poder salvar al ser humano y se va a condenar por toda la eternidad. Me estoy muriendo, papá, prematuramente.
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue escuchado, dice el libro de Hebreos, por su reverente sumisión, y le envió un ángel a que le sostenga y le fortalezca. Eso está en el libro de Lucas, el capítulo 22. Frente a eso, fíjese, ahora sí yo puedo entender la traducción del libro de Hebreos del capítulo 2, verso 9. La original dice: pero vemos aquel que fue hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles. Siendo Jesús hecho mayor que los ángeles, el capítulo 2 del libro de Filipenses dice: Él se despojó de su deidad, se sacó su naturaleza divina voluntariamente y se hizo por un momento poco menor que los ángeles para ser un ser humano común y corriente que puede ser tentado en todo y en todas las circunstancias, y no falló. Porque tenía que ser un ser humano el que ejecute lo que dice la Escritura, que pague el pecado del ser humano. Y esa condición hermosa de Jesús, de que en Getsemaní su mayor dolor no fue los clavos, no fue los azotes, no fue su dolor físico, su mayor dolor, por eso aprendió a obedecer, porque le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su dolor era de amor por nosotros. Y esto lo he estado diciendo varias veces para intentar explicar. Y en esa condición de que Jesús, nuestro amado Jesús, hizo lo que tenía que hacer porque fue nuestro hermano. Y así Hebreos le califica nuestro hermano, nuestro hermano. Mire lo que dice el verso 14. Así que cuando los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Satanás le cogió a Adán y Eva, le hizo creer que podía vivir sin Dios. Y el hombre le cedió derechos a Satanás. Y cuando Adán desobedeció, surgió la muerte. Surgió la muerte. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Viene Jesús, que tenía que actuar como ser humano, como Adán, humano, 100%. Y en esa condición de humano, tentado por todos los lados. Recuerden cuando Satanás le tentó a Jesús 3 veces. Y dice el texto que luego Satanás le dejó por un corto tiempo. Y antes de Getsemaní, en la cena, Satanás entró en Judas. Y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Tenía que Jesús quitarle a Satanás el imperio de la muerte. Para que eso ocurra, tenía que ser como un ser humano, común y corriente, tentado en todos, pero sin pecar, y padecer como ser humano todo lo que Dios tenía que hacer, porque la paga del pecado es muerte. Ese es nuestro Jesús. Destruyó por medio de su muerte al que tenía imperio de la muerte, al diablo. Y se constituye nuestro amado Señor Jesús como el Salvador. Ahora, aquí me encanta esta parte que dice, que ya se leyó, que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
¿quién va a gustar de la muerte? Pero Jesús fue ya a la cruz, vencido el problema en Getsemaní, fue a la cruz, gustó de ir a la cruz, gustó de morir azotado, crucificado, clavado, abierto su costado, gustó, porque era la única manera para que el hombre, el ser humano, pueda ser salvo. Por eso el autor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cuánto estamos cuidando a nuestra salvación? ¿Cuánto estamos cuidando nuestra salvación? Termino diciendo a ese Jesús que entiende el dolor. Verso 18. Pero en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es nuestro Cristo, fiel, compasivo, que entiende nuestro dolor, que entiende nuestro problema. Y como entiende nuestro problema, dice, dame tu problema, dame tu dolor, dame tu carga, no te llenes de angustia. Vengan a mí, todos los que están atribulados, todos los que están cargados, vengan a mí, yo voy a tomar sus cargas. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí hallarán descanso en vuestras almas. Ese Jesús, mensajero del Dios eterno, ese Jesús que se comunica con gracia y verdad, ese Jesús creador del universo, ese Jesús superior a todos los ángeles y que por un momento corto se hizo poco menor que los ángeles para entender el dolor humano de su caída y que fue tentado en todo. Ese Jesús fue autor para que yo me pueda purificar mis pecados por medio de sí mismo, como dice el texto. A ese Jesús adoramos, a ese Jesús le tenemos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Por eso Filipenses menciona, dado esta situación que se dio, dice el texto que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo termino con esto, hermano querido. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? ¿Por qué no somos hacedores de la palabra de Dios? Si no somos hacedores de la palabra de Dios, estamos descuidando la salvación tan grande. Descuidamos. Seamos sencillos, seamos amorosos, seamos tiernos. Saludémonos amablemente los unos a los otros. Aprendamos a extender nuestras manos para el necesitado, a redimir al perdido. Fue glorioso realmente este viernes que se graduaron unas 80 personas en restauración. 9 meses después de haber estudiado. Si nosotros no cuidamos esa salvación tan grande que hemos recibido, si los ángeles que se rebelaron contra Dios recibieron su respectiva paga, ¿cómo no va Dios a tomarnos en cuenta si nosotros descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué vivir con iras? ¿Por qué vivir enojados? ¿Por qué vivir resentidos? ¿Por qué vivir siempre malgeños? ¿Por qué vivir siempre amargados y con dolor en el corazón? ¿Por qué? Esto es, y no se requiere un intelecto desarrollado para entender esto. ¿Por qué arriesgar una salvación tan grande? Ese es nuestro trabajo, mi amada iglesia.
Tenemos aquí una decisión que tomar. ¿Vamos a vivir siempre en la misma forma, descuidando esta salvación tan grande, sin darnos cuenta que si no tenemos autoridad, seremos burla del mismo infierno? Salgamos adelante, hermanos queridos. Jesús conoce su dolor, conoce su preocupación, conoce nuestras limitaciones, conoce nuestros problemitas. Él sabe. Vamos caminando, mis hermanos queridos, dejando todo atrás, prosiguiendo a la meta, al supremo llamamiento. La Biblia dice que Pablo dice: yo no corro como quien corre a la aventura, yo no golpeo como quien golpea al aire, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre, porque habiendo sido heraldo para muchos, yo quede al final eliminado. No nos arriesguemos a perder la salvación tan grande que hemos recibido, siendo orgullosos, sin ser humildes. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos queridos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos permite descubrir cosas especiales. Señor, declaro con mi boca que no voy a desperdiciar tiempo. No voy a descuidar la salvación tan grande que me diste. No voy a descuidarlo. Quiero depositar en ti, Jesús, mi hermano, que conoce el dolor, que conoce la angustia. Y como dice tu palabra, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Jesús, gracias por amarme así, porque te despojaste de tu deidad para ser mi hermano. Conoces mis debilidades y te hiciste tú, Señor, pecado por mí. Y gustaste la muerte para que yo sea salvo. Perdóname, Jesús, por descuidar esta salvación tan grande. Hoy quiero tomar responsabilidad. Ayúdame a disfrutar cada día que vivo. Lo poco o lo mucho. Disfrutar. Ser agradecido. Un día estaremos en tu presencia, toda la eternidad. Y en este tiempo que nos has dado de vida, permítanos hacer lo que es correcto y disfrutar, sonreír, ser agradecidos, ser amables, ser tiernos, bondadosos, ayudando a levantar al que se cae, ayudando a los pobres y necesitados, redimiendo al perdido. Señor, aquí estamos. Gracias por darnos esta preciosa palabra tuya, Señor. Te agradecemos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir que los hermanos